Buenas tardes, muchas gracias Ignacia, muchas gracias a todos por estar acá en esta tarde. Bueno, efectivamente, mi estudio explora la presencia y acción del Espíritu Santo en el contexto actual, pero centrándose específicamente en su impacto en los jóvenes universitarios, tanto creyentes como no creyentes. Entonces, a través de un recorrido histórico teológico, voy a analizar cómo el Espíritu Santo actuaba y se manifestaba en la primera comunidad cristiana, según lo documentado en los Hechos de los Apóstoles, y cómo estas experiencias han sido interpretadas y enseñadas por la Iglesia, por el magisterio a lo largo de los siglos hasta nuestros días. No sé cómo tan extenso esa parte, ¿verdad? Por supuesto. Pero bien, muy bien. Ahora bien sabemos que más que nunca en esta época específica en la que vivimos, cuánto necesitamos redescubrir la presencia viva del Espíritu Santo en nuestro mundo. Bueno, vivimos un mundo que está marcado por la incertidumbre, la búsqueda de sentido, la sed de trascendencia. El Espíritu Santo entonces se presenta como un guía y consuelo. Este mismo Espíritu que ha sido el motor de la Iglesia desde sus orígenes, que la ha animado, ha impulsado, ha otorgado dones y carismas a través de los siglos, demostrando su presencia y acción en cada página de la historia. Muy bien, y ahora en este siglo no es la excepción. En este momento concreto de la Iglesia, la fuerza renovadora del Espíritu Santo sigue siendo presente a Cristo resucitado y su acción. Al igual que en la primera comunidad cristiana, sigue produciendo múltiples y abundantes frutos, particularmente en la vida de los jóvenes universitarios creyentes, pero donde también genera preguntas y cuestionamientos en jóvenes no creyentes. En este contexto, el Espíritu Santo se presenta como una realidad viva y actuante, no como un concepto teológico abstracto. Por eso, este análisis pretende resaltar cómo la acción del Espíritu Santo sigue siendo relevante en el hoy y en el ahora, mostrándose como un puente entre la experiencia de los primeros cristianos y las necesidades espirituales del mundo actual. Con ello se busca aportar una comprensión renovada de su obra en la Iglesia y en la sociedad contemporánea, especialmente, como les decía, en este ámbito universitario. Muy bien, ahora para comprender la acción actual del Espíritu Santo es necesario que regresemos a los orígenes de la Iglesia. Podemos leer en el prólogo de los Hechos del libro Los Hechos de los Apóstoles que Jesús, después de su pasión, se apareció en numerosas ocasiones. Y una de ellas es la que encontramos en Hechos 1 de 4 al 5, que dice: mientras estaba comiendo con ellos les ordenó: no vayáis a Jerusalén, sino que aguardad la promesa del Padre que oísteis de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. A partir de ese momento, todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu. El bautismo en el Espíritu anunciado por Juan en Mateo 3:11, el que promete Jesús, se cumple con la efusión del Espíritu el día de Pentecostés, en el cual el Espíritu Santo se revela como una fuerza fundante y dinamizadora que convoca, conformando la primera comunidad cristiana, otorgando carismas, llena a los apóstoles de valentía. Bueno, vamos a ver que esta valentía va a caracterizar toda la predicación apostólica, inclusive en aquellos momentos terribles que escuchamos en el mismo libro más adelante que pasan los apóstoles. Esta valentía, por lo tanto, es uno de los signos característicos de la fe recibidos por el derramamiento del Espíritu, cuya presencia también se va a manifestar en los signos y prodigios que acompañan la predicación de los apóstoles. Transforma el modo de vivir, el amor y la caridad. Entonces vamos a ver que se van a convertir en uno de los principales pilares de la comunidad cristiana, que eso es lo que vamos a evidenciar en el sumario de Hechos de los Apóstoles 4 del 32-35. También vemos que este espíritu, este derramamiento, esta fusión del Espíritu Santo los impulsa a la misión y a la evangelización. Vemos también que consuela, que da sabiduría y abre por caminos nuevos. Por esto el Espíritu Santo es el don por excelencia de Cristo resucitado, haciendo viva y actual la presencia de Jesús. Este es el gran prodigio de Pentecostés. Por esto Pentecostés es el comienzo de una nueva humanidad movida por el Espíritu Santo.
Muy bien, y ahora de esa nueva humanidad, movida por el Espíritu Santo y el testimonio de la resurrección de Cristo, brota la iglesia, la cual has ido desde los siglos guardando y custodiando esta fe como un don, de la cual San Irineo dice: conservamos esta fe que hemos recibido de la iglesia como un precioso perfume custodiado siempre en su frescura en un buen frasco por el Espíritu de Dios, y que mantiene siempre joven el vaso en que se guarda. Y continúa diciendo: este es el don confiado a la iglesia, como el soplo de Dios a su criatura, que le inspiró para que tuviesen vida todos los miembros que lo recibiesen. En este se halla el don de Cristo, es decir, el Espíritu Santo, prenda de incorrupción, confirmación de nuestra fe y escalera para subir a Dios. Podemos ver entonces, después de esta cita que es de San Irineo, que el Espíritu Santo se convierte en la raíz sólida y profunda que sostiene, nutre y vivifica la iglesia, de lo que San Agustín expresa: lo que el alma es para el cuerpo humano, el Espíritu Santo es para la iglesia, el cuerpo de Cristo. El Espíritu obra en toda la iglesia lo que el alma obra en todos los miembros de un solo cuerpo. Cierro sin la cita. De esta manera, el Espíritu, que ha infundido su gracia desde el día de Pentecostés, ha iluminado con su presencia y acción el crecimiento latente de la iglesia, confiriendo una fuerza que transforma a los hombres en testigos de la resurrección, desde Jerusalén hasta los confines de la tierra, convirtiéndose en el alma de este cuerpo místico en el que Cristo es la cabeza. Podemos ver entonces que la tradición de la iglesia ha meditado esta realidad a lo largo de los siglos, en la cual la neumatología ha jugado un papel central también en la eclesiología. De esto el Concilio Vaticano nos dice en el Lumen Gentium que el Espíritu Santo habita en la iglesia y en el corazón de los fieles como un templo, y en ellos ora y da testimonio de su adopción como hijos. Muy bien, ahora voy a hablar un poco sobre la metodología también de esta reflexión. Esta reflexión entonces vamos a ver que combina un enfoque teológico e histórico con elementos testimoniales, por lo que he dialogado con jóvenes universitarios de diversas carreras y credos, especialmente en el curso de formación teológica que se llama Espíritu Santo, Presencia y Acción, que forma parte de la modalidad de aprendizaje y servicio, que es AMACS. Bueno, los que no saben qué es AMACS, es una metodología de enseñanza-aprendizaje que busca el aprendizaje activo de estudiantes, aplicando sus conocimientos a contextos reales mediante servicios entregados a socios comunidades con necesidades genuinas. Muy bien, en el cual los jóvenes han implementado el aprendizaje en clase, lo desarrollan en un servicio pastoral, profundizando los dones del Espíritu Santo, reconociendo la acción y la presencia de éste en un contexto específico y en una realidad particular, desde el aporte de sus carreras que cada uno estudia y en las cuales se proyecta como futuros profesionales, observando cómo el Espíritu Santo actúa silenciosa pero profundamente en sus búsquedas, inquietudes y decisiones. El contraste entre el texto escrito por Lucas en los Hechos de los Apóstoles y los relatos actuales de esos testimonios permiten trazar una línea continua de acción espiritual. Muy bien, aunque la cultura ha cambiado, bien vemos que el dinamismo del Espíritu permanece. En los primeros cristianos el Espíritu se manifestaba, como hace un rato les decía, en carismas, en la valentía, en la capacidad de comunión y en la apertura a las cosas que son inesperadas para ellos. Hoy en los jóvenes el mismo Espíritu se reconoce en el deseo de autenticidad, en la apertura a lo espiritual, en el reconocimiento del sentido de comunidad, en la promoción de la paz, en la pasión por la justicia y en la verdad, de la cual vamos a analizarlo con los siguientes testimonios. Ellos, por ejemplo, organizaban grupos de trabajo que respondían a las preguntas, por ejemplo, ¿cómo comprendemos al Espíritu Santo? ¿Y qué significa para un estudiante, creyente o no, de una universidad católica, conocer aquello que en la teología sí es el Espíritu Santo? Muy bien, vamos a hablar ahora de un grupo que tiene por nombre Guía AMACS, que ellos responden a esta pregunta y les voy a leer el testimonio.
Como equipo creemos que aprender acerca del Espíritu Santo desde una perspectiva teológica nos invita a reflexionar acerca de la trascendencia de nuestras acciones, valorando el efecto positivo de la búsqueda del bien común mediante el servicio y teniendo en cuenta la importancia de la alteridad al relacionarnos con otras personas. De acuerdo con lo anterior, recogemos dicho por Benedicto XVI en la antología Los Apóstoles y los primeros discípulos de Cristo, en la cual señala la conexión del Espíritu con el amor y cómo éste fomenta la comunión dentro de la comunidad y las relaciones de caridad. Por esto mismo, las implicancias de valorar el concepto del Espíritu Santo se extienden sobre todo hacia su aplicación en el día al día, ya que nos motiva a apreciar al otro y establecer relaciones en igualdad que incluyan compromiso, disposición y humildad, tanto en ambientes universitarios, laborales y dentro de cualquier comunidad en la que estamos insertos. Dentro del curso del Espíritu Santo, presencia y acción, estos aspectos positivos de la metodología A+S se vieron enormemente reflejados, enriquecieron nuestra comprensión del Espíritu Santo y su trascendencia, viviendo nosotros mismos el carácter único del servicio cristiano y la sobreabundancia del don, especialmente nuestro don del temor de Dios, que nos acompañó y ayudó durante todo el proceso y poniendo en práctica la alteridad con nuestro socio comunitario. Sin lugar a dudas, nuestra experiencia con la metodología A+S dentro de este curso, siendo un estudiante de la Universidad Católica de Chile, nos ha dejado con una maravillosa experiencia que ha renovado nuestra visión acerca del alcance e impacto de nuestras acciones, que nos hace ver nuestro futuro profesional con optimismo y esperanza de poder seguir aportando cada vez más a los lugares en los que nos encontramos. Cierro el testimonio. Es interesante, podemos ver que este grupo que tiene como nombre Guías A+S, los jóvenes han podido identificar en cómo la presencia y acción del Espíritu se ha manifestado en el trabajo pastoral que han ido desarrollando, y en el cual podemos identificar algunos mismos rasgos de la presencia del Espíritu que identificaron en la primera comunidad cristiana, como es el sentido de la comunidad y del servicio que se refleja en la caridad y sobre todo en el reconocer cómo el Espíritu actúa e impacta su vida desde el estudio y la asimilación desde el don del temor de Dios, que es el don que les correspondía a este grupo analizado. Voy con otro testimonio de un grupo que ellos se denominaron democráticos. El Espíritu Santo, dicen, se define como la presencia activa de Dios en el mundo, presente en todos los creyentes para guiarlos en su actuar y fortalecer su fe. Conocer lo que en la teología que se dice sobre el Espíritu Santo en una universidad católica para un estudiante creyente refuerza valores como amor, verdad y comunión, guiando decisiones éticas y un compromiso con el bien común. Para un estudiante no creyente, aunque no desde un marco religioso, estos mismos valores pueden inspirar actitudes de responsabilidad social y justicia. En ambos casos se traduce en prácticas que promueven el bienestar de la comunidad, como liderar proyectos en impacto positivo, especialmente en áreas como ingeniería, donde se integra la técnica y la responsabilidad social. En general, es práctico conocer el Espíritu Santo siendo o no creyente, ya que supone una manera de actuar y de vivir siguiendo los principios éticos de la religión, los cuales son muy positivos en cualquier persona. La metodología A+S permite que todo lo que aprendamos en clase se aplique en la vida real. Ha sido una experiencia muy enriquecedora poder ir trabajando y poniendo en práctica lo que aprendemos en paralelo a las clases. La parte de servicio, el trabajar con parroquias o fundaciones, nos ayuda a ver cómo nuestra carrera puede marcar una diferencia concreta en las personas y en las comunidades. Eso hace que el aprendizaje sea mucho más significativo. Nos da una orientación y un sentido mucho más humano y nos hace conscientes del cambio que podemos generar desde nuestras carreras universitarias, en especial teniendo en cuenta que se tiene tan mecanizado el estudio. Es salir un poco de ese ambiente y preguntarnos cómo voy a generar un impacto en el mundo, qué herramientas estoy ganando, cómo puedo ponerlas en práctica para aportar el bien común. Son preguntas que muchas veces se nos escapan del ambiente académico, cuando en su lugar deberían ser las preguntas que orientan nuestros caminos académicos. Cierro ahí el testimonio de este grupo de trabajo.
Bueno, del mismo modo que el grupo anterior, los jóvenes de este grupo identifican el Espíritu como la presencia activa de Dios en el mundo presente en los creyentes, que los guía a su actuar en el fortalecimiento de su fe, que los impulsa a una acción pastoral, reconociendo el impacto que pueden producir en la vida de las otras personas, acompañados del amor, la caridad y la solidaridad, tratando de construir una sociedad de paz, fraternidad y bienestar. Ahora hay un testimonio personal de un estudiante que dice: a mi manera de ver, el Espíritu Santo es un impulso inherente al ser humano, que nos guía por el buen camino y nos lleva a actuar con honestidad y rectitud. A pesar de las diferentes denominaciones que pueda recibir el buen actuar, considero que el Espíritu Santo es la forma más pura de ayudar y hacer el bien casi por instinto. Cierro este testimonio. Bueno, respecto a esto, a los jóvenes creyentes podemos observar que el Espíritu Santo en ellos es percibido como una fuerza interior que impulsa la oración, al servicio, a la pertenencia eclesial, con una conciencia crítica, descubriendo en sí mismos la gracia del Espíritu que los mueve a hacer el bien. De esto dice el Papa Benedicto XVI: el Espíritu Santo nos impulsa hacia los demás, enciende en nosotros el fuego del amor, nos hace misioneros de la caridad de Dios. O sea, nos hace amar el bien, las buenas obras, de lo cual San Agustín afirma en Del Espíritu y Letra, que dice: por eso, para que el bien sea amado, la caridad divina es derramada en nuestros corazones, no por el libre albedrío que radica en nosotros, sino por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Por otro lado, en los jóvenes no creyentes describen su experiencia de la siguiente manera: el Espíritu Santo para mí no significa mucho. Al ser una persona atea, no creo en nada espiritual ni divino. Vivo la vida según mis propias experiencias y acontecimientos. Pero a pesar de eso, tengo una mirada abierta a toda clase de creencias. Para mí el Espíritu Santo, obviando el hecho de que no crea en Él, es la manera en que tienen las personas de llegar a Dios, ya que la presencia del mismo es una manera de agradecerle, informarle y preguntarle. También es como una persona con características. Se dice que es protector y guiador. Es lo que nos guía hacia lo bueno, que nos aleja del mal, lo que nos cobija y ayuda en momentos difíciles. El Espíritu Santo es la parte de Dios que nos da soporte para vivir la vida. Dice, sigo el otro testimonio de otro estudiante: desde mi punto de vista como persona atea, percibo al Espíritu Santo como un concepto simbólico que representa la sabiduría, la guía interior que muchas personas sienten en sus vidas. Reconozco que tiene un profundo impacto en las personas que creen en Él, dándoles dirección, consuelo en momentos difíciles e incluso un sentido de propósito en ocasiones. Sigo con el último testimonio de otro estudiante no creyente. En lo personal no creo en el Espíritu Santo, pero sí desde mi perspectiva lo comprendo como una luz guía de los creyentes, siendo relevante en sus vidas al darle un sentido a su orar y darle explicación en las fortunas y desgracias que le suceden. Por lo que creer en el Espíritu Santo se vuelve una forma de seguir adelante y de obrar correctamente pese a todo. Como hemos podido escuchar, ¿verdad?, en esos testimonios de esos jóvenes no creyentes, resulta súper interesante que a pesar de que ellos dicen que no creen en Dios, que no creen en el Espíritu Santo, aún así reflejan luces del obrar de y en cómo el Espíritu de Dios manifiesta un impacto profundo en las personas, que es el que guía hacia lo bueno, como también decían, que nos cobija, nos da consuelo, dirección, protector y presencia de Dios. Por lo tanto, el Espíritu empieza a suscitar preguntas, búsqueda, a inquietar ante la sensibilidad del sufrimiento que ellos han podido contemplar en esta realidad pastoral. A raíz de esto, en el aprendizaje, en la profundización de los dones del Espíritu, en el desarrollo de los proyectos, en el contacto con la realidad de las personas, en la participación pastoral, estos jóvenes han experimentado la acción del Espíritu en sus obras, sean creyentes o no, de la cual dice la Gaudium et Spes: Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del Padre a su amor, manifiesta plenamente al hombre, al propio hombre, y le descubre la sublimidad de su vocación. Esto no vale solamente para los cristianos, sino también para todos los hombres de buena voluntad en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible. Cierro la cita.
En continuación con los testimonios y resultados, uno de los signos visibles es el de la unidad. La unidad de la diversidad de pensamientos, opiniones, credos y culturas. Es muy interesante porque a raíz de esto, los jóvenes que han tenido experiencias con personas inmigrantes, con personas de comedores, personas inclusive a veces en condición de calle, jóvenes universitarios de distintas culturas, de distintas clases sociales, por ejemplo, han fundamentado un papel importante en lo que es la unidad, ¿verdad? El trabajar juntos entre compañeros, los socios comunitarios, las personas de los hogares y las parroquias para un mismo fin, para una misma obra. De esto es lo que les decía, los ha unido. De esto viene la cita de San Agustín que dice: la caridad une a los hombres entre ellos con el lazo de la unidad. Y esta unidad es la que construye y fundamenta la paz. Por esta comunión, dice también San Agustín, aquellos sobre los que vino por primera vez el Espíritu hablaron la lengua de todas las naciones. Como la lengua común hace que el género humano se asocie, así convenía que mediante la lengua de todos los pueblos se significase esta unión de los hijos de Dios, miembros de Cristo, que iba a darse en todos los pueblos, de modo que, como entonces quien hablaba el idioma de todos ellos manifestaba haber recibido el Espíritu, así ahora reconoce que ha recibido el Espíritu Santo, el que mantiene el vínculo de la paz de la Iglesia, que se difunde por todos los pueblos, por lo que dice el apóstol, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cierro la cita. Por lo tanto, el luchar por la unidad es también luchar por la paz. Luchar por la unidad para obrar el bien, luchar por la unidad para que brille la caridad. La unidad es entonces también acercarse al otro, trabajar con el otro, escucharlo y respetarlo. Esta unidad también es representada en estos jóvenes, de ahora manifestada en este contexto universitario que les he estado hablando. Y dan testimonio de que el Espíritu es promotor de la paz. Tal como dice San Ambrosio, el Espíritu une todas las cosas divididas. Bueno, para ir concluyendo, podemos ver que la acción del Espíritu Santo no se restringe a ningún ámbito. A su presencia se manifiesta viva, actual en el transcurso de los siglos. De manera especial podemos verla, como hemos estado hablando en esta reflexión, en los jóvenes universitarios, no solo este curso estudiado, sino que en la pastoral universitaria en general. El Espíritu Santo suscita creatividad, pensamiento crítico, diálogo interdisciplinar. En medio del pluralismo promueve comunión. Enfrente al desencanto ofrece una esperanza activa. Es el alma del discernimiento y faro para el compromiso. Y lo último, el Espíritu Santo, vamos a ver, sigue actuando con fuerza. Ahora nos toca también a nosotros reconocer su presencia, dejarnos transformar y colaborar con su obra. Como en Pentecostés, también hoy seguimos siendo sorprendidos por su novedad. Él abre camino donde parece haber, donde a veces pensamos que no hay caminos. El Espíritu Santo sigue abriéndonos caminos, nos impulsa a salir, a dialogar, a construir. Por eso estos programas y cursos de esta universidad siguen favoreciendo la identidad cristiana y católica, en los cuales estos proyectos nos acercan al servicio y al amor en donde se encuentra Dios. De esto dice Benedicto XVI, para terminar, comentando a San Agustín en la encíclica Deus Caritas, es: ves la Trinidad si ves el amor. El Espíritu es esa potencia interior que armoniza el corazón con el corazón de Cristo y lo mueve a amar a los hermanos como Él los amaba. Muchas gracias. Muchas gracias, Josué. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Por allá? Gracias, Josué. Ahora sí, gracias, Josué. La pregunta la quiero enfocar por el aspecto pedagógico. Habemos varios profesores en esta sala, entonces, ¿por qué crees tú que hay una relevancia incluso en el decir que el Espíritu es un símbolo? Estoy pensando en los alumnos no creyentes, que es un símbolo, que es una fuerza a la que ellos incluso no adhieren, digamos, confesionalmente, pero la reconocen. ¿Qué crees tú que tiene eso como potencial pedagógico? Sobre todo en ustedes que trabajan con un socio comunitario,
y que la teoría que aprenden en la sala de clases la ponen en práctica de manera concreta. ¿Qué caminos tú nos sugieres a nosotros como profesores para seguir trabajando, por ejemplo, con estudiantes no creyentes? Porque claro, con los creyentes es muy fácil decirlo, pero es más interesante, creo yo, con los no creyentes. Bueno, muchas gracias. Bueno, efectivamente, podemos ver que los jóvenes no creyentes, a la hora de ellos ver en la clase lo que han profundizado en los dones, en lo que han profundizado acerca de la teología del Espíritu, en estos cursos, por ejemplo, ellos de verdad se hace viva eso cuando van a la parte pastoral, en el testimonio de otros jóvenes que son creyentes, a la hora de identificar el sufrimiento que viven, por ejemplo, como les decía, que ellos han tenido que trabajar con inmigrantes, con personas inclusive de la calle, con comedores, con personas enfermas, al ver inclusive también a sus compañeros, ¿verdad?, adherirse y vivir esto, entonces empieza a suscitar búsqueda e inquietudes dentro de ellos. Muy bien, ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para poder que estos jóvenes, como profesores en la clase, puedan contagiarse de todo esto? Yo pienso que todo viene del testimonio. El testimonio de las obras que hablamos tiene que predicarse también en nuestra vida, porque si no, la fe sin obras, ¿verdad?, no va a dar fruto. Por eso yo siento que es importante, porque al ver de esto, estos jóvenes, por ejemplo, que se consideran no creyentes, en el relato pastoral, ellos igual iban, ¿verdad? Iban hacia su pastoral, y es lo que empezaba: ay, mira que esos abrazan o hablan, y de verdad estaban haciendo vivo lo que se está viendo en el salón de clases, lo que es la vivencia de los dones, la vivencia del Espíritu. Más actualmente lo hacían vivo en sus obras, ¿verdad? Y lo que ven a sus compañeros. Y yo pienso que es esto más que todo, es el testimonio que podemos dar. ¿Cuál es el testimonio de que el Espíritu vive en nosotros? Ahí es donde yo pienso que podemos dar, por ejemplo, como profesores. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Muchas gracias, José, por toda la explicación. Un poco más relacionado al mismo tema, ¿cómo impacta el Espíritu Santo, pero en los jóvenes que, por ejemplo, no son creyentes y incentivan o tienen tal vez de cierta forma algún llamado de, por ejemplo, realizar catequesis, de tener el bautismo? ¿Cómo se conlleva ese impacto en estos jóvenes para que también puedan como introducirse en el camino de Dios y al fin y al cabo, después del tiempo, obviamente acercarse más y tener todos sus sacramentos? Bueno, como respondía también la pregunta anterior, primero que todo, no es como de la noche a la mañana, siento yo. Es un proceso que los jóvenes empiezan a ir descubriendo, a ir viviendo, lo que decía, que suscita inquietudes, la búsqueda, ¿verdad? Entonces es lo que también, ya luego se ve como un acompañamiento que se le debe dar, ¿verdad?, a los jóvenes, a los que se acercan, por ejemplo, tienen cuestiones más de la fe, empiezan a presentar dudas, y yo pienso que también la pastoral universitaria ofrece todas estas herramientas, ¿verdad?, como los sacramentos, su sed, todas estas puertas que abre la universidad por medio de la pastoral. Y siento que también si acompañamos a estos jóvenes, digamos, en el salón de clases, si somos ayudantes, ¿verdad?, es también cómo saber guiarlos, ¿verdad?, cómo saber guiarlos para que ellos de verdad puedan ir abriéndose a la fe, porque eso también, esta parte de la investigación que estoy viendo, es importante porque abre pasos a la fe. Los jóvenes que antes no sabían, dice: yo desconozco qué era el Espíritu Santo, no creo en él, no sé qué es, empiezan a tener esas búsquedas y es como que se abren las puertas a la fe. Entonces yo siento que el acompañamiento que se le puede dar a estos jóvenes, ¿verdad?, que hay que empezar a guiarlos, que empieza a abrir la puerta de la fe, podemos dirigirlos a la pastoral universitaria, que los acompañen, y sobre todo, como les decía, también una parte testimonial, porque si vamos a hablar del Espíritu y hacemos todo lo contrario, es como, ¿verdad?, totalmente incoherente, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, damos un aplauso a todos.